Bueno, yo vivía en Piñeiros y la escuela me quedaba lejos. Había como 3 kilómetros o así. Entonces yo llevaba la comida de casa, llevábamos la mochila, llevábamos la comida y, y comíamos en el colegio, la comida la mochila. Y la mayoría de las veces, como teníamos mucha prisa, comíamos a medias, jugábamos y después terminábamos de comer por el camino, porque como nos quedaba lejos, cuando íbamos para casa merendábamos ya, con lo que nos sobrara de la comida. Y a veces había más niñas que venían de lejos y traían la comida. Entonces cambiábamos las comidas, las de unas cambiábamos las comidas con otras, si nos gustaba mejor la comida de las otras. Así. Bueno. Después había una niña que no iba a comer, que era de cerquita, pero a ella le gustaba mucho. Yo llevaba bacalao rebozado muchas veces y a ella le gustaba mucho. Y entonces ella me llevaba 2 manzanas y yo le daba un trozo de bacalao para... ¿Y sobre las clases? Y las clases eran mixtas no. Éramos, llegamos a ser 32 niñas, ¿eh? Y eran desde primero hasta párvulos. Desde párvulos hasta las mayores. De que ya eran pequeñas o mayores, ya estaba. Y entonces yo era muy habladora. Me ponían siempre en la mesa de atrás, en la última mesa, hasta que me encontraron una compañera que no hablaba. Entonces, en el cole. ¿No? Entonces, de aquella me sentaban con ella, pero si no, a mí me ponían siempre en la mesa de atrás. Y como me ponían en la mesa de atrás, en la fila de las mayores, y preguntaban la lección, una por una. Y yo no estudiara, porque yo no podía estudiar, que en casa tenía que ayudar, porque tenía 3 hermanos más, y mi abuelo, y mi madre sola trabajando. Entonces yo llegaba a casa y tenía que trabajar. Y entonces yo no estudiaba nunca la lección, pero como me sentaba en la última mesa, cuando los preguntaban a las mayores, yo sabía la lección ya, que se la aprendiera. Pues las mesas eran de 2 asientos cada una, ¿no? Y las mayores se ponían delante, o sea, había 6 filas. Había las mayores, las menos mayores, las pequeñas y las parvulitas. Así. ¿Y qué más? La escuela era mixta. Era de niños, o sea, había dos escuelas. La de niñas era a la parte izquierda, mirando de frente, y la de los niños era a la parte derecha. Según se subía el camino, a la derecha era la de los niños y a la izquierda la de las niñas. Y al final siempre se llevaron mal los profesores. La profesora y el maestro no era el maestro el de la culpa. La de la culpa era la mujer del maestro, que era muy mala. Y entonces siempre tuvieron malas relaciones. Entonces los niños era igual. Teníamos el patio partido, teníamos una raya que del lado de los niños no podíamos pasar para el lado de los niños y ellos no podían pasar para el lado de las niñas. Había unos cabañones a la parte de detrás del colegio, que era donde comíamos en aquellos cabañones, cuando las cabañas grandes, comíamos allí.
Esta escuela foi donada por os emigrantes que foron para Argentina, para Buenos Aires e Montevideo. No ano 1915 se fundou alá unha asociación de emigrantes. Entón, pois como aquí en Ferreira non había escuelas, fixeron unha asociación, unha iniciativa, e chamaban Sociedade Pro Escuelas de Ferreira. Entón donaron para facer unha escola en Ferreira de Abaixo e máis en Ferreira de Arriba. No ano, creo que foi no 1931. E máis compraron o terreno para facer un cementerio, que tampouco había cementerio. Antigamente enterrábase no atrio e non había cementerio. Entón, se fundou unha sociedade naqueles tempos para construir as escolas. E hoxe en día a parroquia pois donou ao Concello por a xente razón do mantenimento, porque costa moito o mantenimento e non hai medios de recaudar o diñeiro. A escuela era abaixo, arriba había... Entón abaixo había duas escuelas, dos pequenos e outras pequenas, e arriba pois era a vivenda para os maestros. Despois na parte de atrás da escola había uns alpendres que era onde nos abrigábamos cando chovía e salíamos ao recreo. Entón, como nos quedaba moi lonxe a escola das casas, traíamos a comida a mediodía para comer aquí. Comíamos nos alpendres, malamente como se podía. Que máis iba a comentar? Que daquela que era no 55, 60, pois claro, había bastante pobreza. E viña por donación en aqueles tempos de Perón, de Argentina, pois nos mandaba queixo, mantequilla, leite en polvo e touciño, que o touciño non había que non comera, pero a fama era bastante que o comíamos. Era un touciño que tiña, debía ter uns 10 centímetros de espesor ou por aí. E bueno, era o que facíamos, xogar á pelota. Naquele tempo a maioría dos pequenos tiñamos zocas e claro, cando lle queríamos dar a pelota salía a zoca disparada e lle petaba só na cabeza e aí quedaba sangrando. Tiña ali enfrente, con a pena que se ve ahora non se ve, pero víese, desde aquí víese a pena. Entonces, ela vía de que estaba aquí, eu vía ela, pero non subía. E dixo, Isa, que cantamos? O que queiras? Pois empeza ti. Empezaba unha, as dúas, unha de un lado e outra da outra. Ella cantando na mesma canción do Lara. Jugábamos a la chapa, jugábamos a juegos que había al escondite, pero no podíamos pasar para la parte de los niños y ellos no podían pasar para la nuestra. Después se fue aquel profesor, aquella profesora, vino otra y después con la otra ya se llevaba mejor. Entonces después ya empezamos a jugar todo alrededor del colegio y jugábamos en un campo que había allí al lado, jugábamos a las lombas, jugábamos a... todos los días. Había escuela hasta los sábados por la mañana. El sábado por la mañana era para... Bueno, repasábamos un poco, rezábamos el rosario y ya, solamente la había por la mañana. Y la casa de mis padres era una casa bastante grande, teníamos cada uno una habitación, teníamos una habitación para cada... Y yo, mi madre éramos cuatro hermanos. Yo era la mayor, entonces como yo le llevaba ya 10 años al más pequeño, yo tenía que hacer trabajos como si fuera una niña mayor. Era una niña, pero era mayor. Aí, esas escaleras que hai aí, las hizo mi abuelo tamén. Que ese muro fixo meu abuelo era canteiro, pero traballaba ben. Ese muro fixo meu abuelo. Esas escaleiras, sabes para que había as escaleiras esas? Porque aí era o jaliñeiro. Aí era o jaliñeiro, aí contra
contra a cabana e aí era o galiñeiro. Entonces subías por aí esas escaleriñas e ibas ao galiñeiro. ¿Y no estaba entonces el gallinero de allá? No, el gallinero de allá lo hizo despois. Despois de quitar de aí o galiñeiro a facer todo o cacho así, non sabes? E aquí estaba a parra, encima dese couso, e máis dese. Había unha parra que ocupaba todo o curral. Non ves? Non sei por onde ten aí inaugurado onde estaba a viga. Aquí estaba unha viga. E outra por aí por baixo, bueno, por aquí non, máis para arriba. Estaba unha viga, entonces, aí a viga, sería aquí. Entonces, a viga iba. Había unha viga de lado a lado, entonces a parra iba encima da viga. Non sabes? Estaba a parra todo, bueno, o curral todo cheio de parra. Iba del colegio, tenía que ayudar a mi madre a todos los trabajos, ya de aquellas, las vacas, se tenían las vacas. Las vacas les había que calentar agua para darlos, les daban harina, una poca de harina con agua caliente y unas berzas, un caldo le decían. Había para dar el caldo de las vacas, había que calentar agua. Este aquí é o último sitio onde que pasaba. Pois aquí que pasábamos po campo. Pois había aquí unha escalera, aí outra, abaixo outra, e salía abaixo unha. E despois íbamos polo camiño, había por medio do monte, había un carreiro de pasar. Había un atallo, pasábamos polo carreiro e xa estaba. Mira, aí, 1, 2, 3, 4. 5, había 5. E xa baixábamos para o monte. Pero eran antinos,